los ciudadanos. La devaluación afecta a la población en muchos aspectos. Por un lado, al reducir el valor del peso frente a monedas extranjeras, aumenta los costos de importación de bienes y servicios, lo que a menudo provoca un alza general en los precios y contribuye a la inflación. Este incremento en el costo de vida impacta especialmente a las clases medias y bajas, que ven reducido su poder adquisitivo. Además, la devaluación influye en el ámbito de la inversión, tanto nacional como extranjera. Una moneda devaluada puede hacer que los inversionistas internacionales perciban una mayor incertidumbre económica y decidan retirar o reducir sus inversiones en el país. También afecta a quienes tienen deudas en dólares o en otras monedas extranjeras, pues el monto a pagar en pesos aumenta cuando el valor de la moneda local cae. La devaluación en México ha sido un proceso complejo que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, con diferentes momentos clave en la historia económica del país. A continuación se presenta un resumen ordenado de los principales eventos que marcaron la devaluación del peso mexicano desde mediados del siglo XX hasta la fecha. El primer evento fue el sistema de tipo de cambio fijo, de 1940 a 1970. Durante este periodo México mantuvo un sistema de tipo de cambio fijo, donde el peso mexicano se mantenía de manera artificial, atado a una tasa constante con el dólar estadounidense. Este enfoque se basaba en una política económica estabilizadora, pero no era sostenible a largo plazo, debido a los desequilibrios internos y externos. Se establece oficialmente un tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar, donde esta etapa la economía mexicana creció a un ritmo relativamente estable. El siguiente evento fue la crisis de la deuda y el fin del tipo de cambio fijo, de 1970 a 1982. México enfrenta una crisis cambiaria. El gobierno de Luis Echeverría devaluó el peso en un 50%, pasando de 12.50 a 20 pesos por dólar. Este fue el primer gran episodio de la devaluación en la historia reciente. La economía mexicana entra en una crisis debido al auge de los precios del petróleo en los años 70 y la alta dependencia del crudo para financiar el crecimiento. La inflación interna y los altos déficits comerciales y fiscales llevaron a un colapso de las reservas internacionales y una escasez de dólares. El siguiente evento fue el tipo de cambio flexible y la crisis del peso, de 1982 a 1994. Se implementa un sistema de tipo de cambio flotante y flexible, donde el valor del peso comienza a depender de la oferta y demanda de divisas. Sin embargo, la inestabilidad económica, la inflación y la deuda externa continúan afectando al peso. En 1994, la crisis del error de diciembre. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México se preparaba para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Sin embargo, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo devaluó el peso en diciembre de 1994. El tipo de cambio pasó de 3.4 pesos por dólar a más de 7 pesos por dólar en cuestión de semanas. El siguiente evento fue la estabilización y la inflación baja, de 1994 a 2008. Después de la crisis de 1994, México implementó una serie de reformas económicas, incluyendo una mayor apertura al libre comercio y la estabilización de la economía a través de un control más estricto sobre la inflación. Esto permitió que el peso se estabilizara en un nivel relativamente más fuerte, fluctuando entre 5 y 10 pesos por dólar durante este periodo. Durante los siguientes años, México experimentó un crecimiento económico moderado con una inflación relativamente controlada, gracias en parte a la política monetaria del Banco de México. El siguiente punto fue la crisis financiera global. De 2008 a 2009. La crisis financiera global afectó gravemente a México, lo que provocó una devaluación del peso. El tipo de cambio se disparó a más de 13 pesos por dólar. Esto fue resultado en la recesión global, la caída de los precios del petróleo y la salida de capitales extranjeras. México implementó medidas de política económica para enfrentar la crisis, como el aumento de las tasas de interés y el uso de las reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio. El siguiente evento fue la devaluación durante el gobierno de Peña Nieto, de 2012 a 2018. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el peso experimentó varias devaluaciones, especialmente entre 2014 y 2016. La caída de los precios del petróleo, la incertidumbre relacionada con las reformas estructurales y la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos afectaron negativamente al peso. El tipo de cambio alcanzó niveles de hasta 20 pesos por dólar. El siguiente punto fue la crisis del COVID-19 y recesión global de 2020. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la economía global, incluida la mexicana. Durante los primeros meses de la crisis sanitaria, el peso se devaluó rápidamente, llegando a alcanzar más de 25 pesos por dólar en marzo de 2020.
debido a la caída en los precios de petróleo, la disminución de la actividad económica y el incremento de la aversión al riesgo a nivel global. Por último, tenemos el siguiente evento, que son tensiones internacionales y el peso de 2021. A partir del 2021, el peso mexicano mostró una apreciación frente al dólar, alcanzando niveles de 18 a 19 pesos por dólar, impulsado por factores como la recuperación económica post-pandemia, el aumento de remesas desde Estados Unidos y un entorno global de tasas de interés más altas que favorecieron la entrada de capitales extranjeras a México. Para ahora, 2024, aunque el peso se ha estabilizado en valores cercanos a 18 y 19 pesos por dólar, en los últimos años el impacto de las tensiones geopolíticas y los cambios de las políticas de la Reserva Federal continúan afectando su valor. El tipo de cambio sigue siendo sensible a factores externos como la inflación, las políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos. La devaluación en la sociedad mexicana tiene un impacto significativo, ya que al no existir una política económica sustentable, grandes capitales emigran a otros países donde existe una moneda estable. También se ve el encarecimiento de las importaciones, puesto que la divisa nacional tiene un menor valor frente a la divisa extranjera, lo que significa que se requiere de más dinero para importar tanto bienes como servicios. Al igual de esto, la población mexicana se ve afectada por la disminución de los ahorros. Debido a que el valor de la moneda nacional se reduce, también lo hacen los ahorros en esa misma moneda. También hay impacto negativo en los salarios. Aquí los salarios también sufren los efectos negativos que implica la depreciación de la moneda. Para mantener el tipo de cambio fijo, el gobierno tuvo que utilizar sus reservas internacionales, que se agotaron rápidamente. La situación se agravó cuando en 1982 López Portillo anunció la nacionalización de la banca y el control de cambios, una medida desesperada para evitar la fuga de capital. El peso se devaluó en más de 40% en un solo año, lo que trajo consigo hiperinflación. La inflación alcanzó niveles de casi 100%, lo que hizo que los precios de productos y servicios subieran considerablemente. Desempleo y de recesión. La economía se contrajo y muchas empresas cerraron, lo que provocó un aumento en el desempleo. Crisis de la deuda externa. El país declaró una moratoria en el pago de su deuda, lo que llevó a negociaciones complejas con los acreedores y a la intervención del FMI para reestructurar la deuda y aplicar políticas de ajuste estructural. Una noticia relevante que impacta a la economía de México es cómo el segundo mandato de Trump ha traído de nuevo un episodio de devaluación del peso. La noticia del país, el segundo golpe de Trump al peso, destaca cómo el peso mexicano se ha visto afectado por el segundo mandato de Donald Trump, experimentando una devaluación sostenida. Aunque la caída no es tan drástica como la sufrida en 2016, esta depreciación actual es más duradera, debido a la continua incertidumbre política y presiones en los mercados financieros. Esta situación refleja un debilitamiento persistente de la moneda, que complica la estabilidad económica de México, afectando principalmente las inversiones extranjeras y el comercio internacional. Conocer y entender la devaluación del peso es crucial porque afecta directamente el poder adquisitivo, los precios de productos importados y la estabilidad económica del país. Informarse sobre esas fluctuaciones permite a las empresas y equipos de trabajo planear estrategias más eficaces, anticipar riesgos financieros y tomar decisiones informadas para proteger sus inversiones y operaciones. Esto es especialmente importante en un contexto de incertidumbre política y presión en los mercados internacionales, que puede prolongar periodos de devaluación.